buenas tardes y bienvenidos al Termómetro. Estamos en Informa Radio, estamos en EDATV, estamos en edatv.news, estamos también en ese punto de partida como tuvo su nacimiento este grupo, como es ese estado de alarma al que todos nos vimos sometidos en una situación que yo estoy segura que Pablo Cambronero Piqueras, que es nuestro primer invitado de este programa de hoy, pues también lo tuvo que pasar bastante mal en su condición de Policía Nacional y no sé si en aquel momento como diputado, Pablo, de la 14ª legislatura. Así es, muy buenas, lo primero, y así fue. Bienvenido, muchísimas gracias, lo primero de todo, por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Efectivamente, los estados de alarma y la situación del COVID, etcétera, etcétera, me cogió precisamente en el Congreso de los Diputados votando en contra la inmensa mayoría de las decisiones que se tomaban. Fíjate que recoge muy bien uno de esos libros, bueno, aparte de Policía Nacional, decir que también has escrito un par de libros que yo tengo aquí, su título con parte de su contenido, que a eso me quería referir, porque tanto con la dictadura de la apatía como con Una hormiga contra el sistema, pues perfectamente reflejas esa lucha, ese ir a contracorriente, ese, bueno, pues leitmotiv que tú tienes por bandera, al igual que esta casa, que es reflejar la verdad, contar las cuestiones que se están haciendo mal, lo que se debería hacer mejor, y cuando has sido representante institucional, creo que eso pues tiene que anteponerse a cualquier cuestión. Tú ya ahora mismo no estás en ese aspecto político, en ese panorama político, pero sigues compartiendo todas esas informaciones que a ti en su día te llevaron a ver pues toda esa oscuridad, toda esa irregularidad y todos esos movimientos que hoy a día nos han llevado, bueno, pues a uno de los peores momentos que está viviendo España, a todos los niveles, Pablo, a nivel social, a nivel económico, a nivel político. Creo que pocos ámbitos nos dejamos sin que estén ahora mismo al borde del abismo, como se suele decir. Pues sí, estoy muy de acuerdo con tu análisis porque, bueno, yo he ido viendo un poquito no bastante, desde dentro de lo que es el sistema parlamentario español, una vez que estaba siendo diputado, cómo se iban manejando las instituciones, cómo se iba controlando todas y cada uno de los poderes del Estado por un gobierno desatado totalmente. Y bueno, lo que estamos sufriendo hoy en día, las informaciones que tenemos hoy en día son los lodos de aquellos polvos que denunciábamos en su día y que se reflejan muy bien precisamente en mi primer libro, Una hormiga contra el sistema. Hablo de 101 iniciativas que presenté en el Congreso que, curiosamente, hoy muchas de ellas son escándalos incluso judicializados y que por aquel entonces eran simplemente informaciones de la fachosfera, según el gobierno, y de un creador de bulos, que es como me definieron a mí. Pues parece que no era tanto bulo. Y de la máquina del fango, ¿no? Que luego ese término vino también después. Sí, ese ya fue posterior a mí. Fíjate que vamos a ir viendo en pantalla, porque bueno, yo podría estar de forma indefinida tanto contigo, analizando cualquier tipo de información económica que tú, pues a través, entre otros canales de tu perfil de Twitter o lo que ahora se conoce como X, difundes prácticamente a diario, y vamos a ir viendo algunas de esas informaciones, no para que analicemos cada una, ni muchísimo menos porque no tendríamos todo el tiempo del mundo, pero sí que por lo menos para que se sepa que tú compartes esa información que además es pública, del sí, diario de sesiones del Congreso de los Diputados, solo que, bueno, pues sabemos que los medios generales no tienen esa cobertura porque seguramente a muchos de ellos no les interese, con lo cual nos tenemos que remitir pues o a redes sociales o a otro tipo de canales y plataformas o nosotros, por ejemplo, y en otros medios donde colaboras, para que se puedan conocer estas informaciones. ¿Tú dirías, Pablo, que ahora mismo es... ¿cuál es? Bueno, te lo voy a preguntar directamente. ¿Cuál dirías tú ahora mismo? Porque viendo tus informaciones sobre los desembolsos, que es como yo he llamado a estas fotos, económicos que está realizando España en favor de otros países con los cuales a mí yo creo que son claramente prescindibles este tipo de cantidades millonarias que se están destinando,
¿tú dirías que ese es a lo mejor el problema mayor que tenemos? Realmente, yo diría que sí, y explico por qué. En la actividad que ya realizábamos en el Congreso de los Diputados con mi equipo de hormiguitas, que me gusta llamarlos así, y a ellos mismos también les gusta llamarse así, pues empezamos a analizar el gasto público también en determinados entes, en determinados ministerios, y bueno, tocamos muchos palos, es cierto, pero empezamos a analizar como cada martes se reunía el Consejo de Ministros y había una batería de medidas que se tomaban en ese Consejo de Ministros que implicaban mucho gasto público, que implicaban muchas decisiones de calado que no pasaban por el Congreso de Diputados, puesto que eran decisiones del Consejo de Gobierno de España, como quien dice, del Consejo de Ministros, y por lo tanto, bueno, pues empezamos a analizar esas informaciones, empezamos a buscar un poquito dónde iban esos dineros, cuánto dinero era y que, claro, evidentemente el gobierno no publicitaba estas medidas que al final lo que estaban es regando determinados entes y creando estructuras de poder paralelas. Pues bien, empezamos con ese análisis de los consejos de ministros. Has puesto varios ejemplos aquí de partidas, por ejemplo, que se van a determinados entes como afines, siempre afines a la ideología del gobierno, como puede ser Radio Televisión Española, bueno, en este caso pertenece incluso al gobierno, o puede ser Instituto de Artes Visuales y Audiovisuales, puede ser otro tipo de dinero que se va a este tipo de ente paralelo y que no promociona a nadie. Pero tenemos luego el análisis de lo que es la acción exterior del Estado. Sí. Puesto que hemos visto, por ejemplo, ahora mismo tienes fijado un tuit de Costa de Marfil en el que, bueno, pues se le da un dinero bastante considerable además a determinados países bajo determinados programas. Pues bien, empezamos a hurgar en eso y encontramos que la entidad encargada de hacer esto es la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, sí, que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores de Álvarez, y lo que hicimos es una fiscalización total y absoluta de todo el dinero que reparte AECID en el extranjero. Y bueno, pues los resultados los hemos ido poniendo en X, hemos ido poniendo todo lo que hemos visto. Es cierto que hemos puesto muchos datos concretos llamativos de ciertas partidas, mucho más llamativas también por la terminología y por el vacío de contenido que parecen tener. Y bueno, pues todas estas partidas las vamos a seguir compartiendo. Hablamos de 1.862 millones de euros en subvenciones dinerarias sin contraprestación. Repito, 1.862 millones de euros en subvenciones dinerarias sin contraprestación desde 2024. A esto hay que sumarle otra actividad que hace el Fonprode, que hace como prestamista. Así es, hace como invertir en determinados fondos de inversión, presta dinero a estados a unos costes financieros muy ventajosos o incluso a coste cero. Y eso es el Fonprode. Se llama Fonprode y pertenece a AECID. Pues este reparte una media de 600 millones de euros más al año. Al final, estamos viendo que gira en torno a los 4.000 millones de euros, 4 o 5.000 millones de euros, lo que AECID distribuye anualmente por el mundo bajo determinadas circunstancias y bajo algunos criterios jurídicos distintos. Con lo cual, hemos visto que ahí había una falta de control, una falta de transparencia, y estamos analizando todo eso y poniéndolo simplemente a la vista de quien lo quiera ver. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que ha pasado con nuestro dinero público y al final, pues cada uno tiene que tomar sus decisiones y también censurar o criticar aquello que no considere necesario, porque cuando estamos viendo que en España, por ejemplo, no se financia Ley ELA, no se financian determinados servicios públicos, pues esto rechina muchísimo. Hablamos de muchos miles de millones de euros, hablamos de servicios públicos y hablamos de que toda esta cantidad de dinero no está lo suficientemente auditada ni controlada. Por lo tanto, podemos estar hablando de quizá uno de los problemas más graves que tiene el Estado, no solo en cuanto al descontrol de este dinero en el extranjero, sino también del descontrol del dinero en general también en la propia administración pública. A eso nos estamos dedicando, eso es lo que vamos a seguir haciendo, hemos casi profesionalizado esta labor. Y vamos a seguir haciéndolo así hasta que alguien tome la decisión de auditar y controlar, incluso paralizar la actividad de determinados entes que se nos está yendo el dinero a manos llenas. Así lo hizo Trump y, bueno, pues de la paralización de USAID, que es la AECID americana, pues han descubierto muchas cosas, han paralizado mucho dinero y al mismo tiempo
han recuperado erario para gastarlo en sus servicios públicos. Por lo tanto, creo que esto beneficia a todos, menos a los que pillan dinero de esta red, que yo creo que se ha convertido ya con los años en una red de favores gigantesca, mundial, y es algo que tenemos que entrar a valorar porque de verdad que apesta. Claro, es que cuando, por ejemplo, vemos comentarios, vemos posts, creo que se dice así, de efectivamente de esa AECID, que yo creo que es el protagonista de toda esta información y de todos estos desembolsos, como bien estás diciendo, Pablo, cuando vemos cuestiones de destinos como República Dominicana para proteger su gobernanza, a la cadena de valor del cacao nicaragüense, a la formación de nutricionistas en Mozambique, a cuidados en Uruguay. O sea, a mí solo me cabe pensar que hay algún presunto trato de favor y lo desconocemos. Pero bueno, esto ya son valoraciones mías personales. Claro, a ver, desde luego, bien no pinta, ¿vale? A la violencia de las mujeres en Túnez también. Sí, bueno, o al sargazo en República Dominicana. ¿Sabes lo que es el sargazo? No, Pues, pero tú me lo vas a contar. Sí, son unas algas marinas que se depositan en la playa y que la hacen un poquito fea cuando llegan, pues eso se llama sargazo. Pues al gobierno español le preocupa mucho el sargazo, este tipo de algas que se pongan en las playas de República Dominicana, y destinamos 400.000 euros de dinero público a esto en el año pasado, por ejemplo. Es un ejemplo. Hay miles y miles y miles de ejemplos. Y algunos son absolutamente disparatados, como por ejemplo te puedo citar, hay uno que es incluso hasta cruel, diría yo, que lo menciono mucho porque cuando lo vi me costaba creerlo. Es que destinábamos dinero en 2023 a la atención psicológica de los presos de Hamás en cárceles israelíes. O sea, España presta atención psicológica a terroristas de Hamás. Es una cosa alucinante. Es decir, pero claro, entonces cuando tú empiezas a ver todo esto, pues al final ves, primero, un juego político muy extraño entre países, luego una red muy bien nutrida de dinero público, y luego ves lo evidente, un agujero en las cuentas públicas que no tiene ningún sentido y que desde luego hay que entrar a auditar, a valorar e incluso a paralizar. Fíjate que esta mañana, cuando estábamos con el director de Informa Radio, que el otro día pudiste verle porque estabas en la presentación del documental, lo que nos ocultaron, al final se tuvo que proyectar en la sede de Pie en Pared, porque sabes que se canceló esa proyección en el Congreso de los Diputados. Tú estabas allí como otros tantos convocados para asistir y precisamente en ese momento con Javier García Isaac decíamos esta mañana que había una noticia que llevábamos en Economía que es y te leo tal cual el titular, 6 meses después de aprobar la ley ELA, que tú lo has mencionado, que se podrían destinar y muchos miles de euros a la atención tanto de tratamientos como de pacientes y familiares que tienen que estar con esta enfermedad, pues decíamos, 6 meses después de aprobar la ley ELA y con 600 muertos más desde entonces, el Gobierno se escuda en plazos burocráticos para justificar la entrega de fondos. ¿Que no hay fondos? Es increíble. Es absolutamente increíble. El otro día también comentando con... Eso es crueldad también, ¿eh? Eso es muy cruel. Eso es muy cruel. El otro día comentando con amigos y con compañeros que antaño de partido, incluso de congreso, de otros partidos también, yo de verdad planteé también, porque casi todo lo verbalizo en Twitter, dije, oiga, algún socialista o algún socio socialista, incluso, hablamos de los PNV, de Esquerra, todo esto que son tan sociales, tan progres, tan todo, ¿alguno de estos me puede explicar por qué demonios no se financia la ley ELA? Estamos hablando de en torno a 200 millones de euros. Es lo que reparte Fonprode en una semana. Claro. De decir, o sea, ¿por qué demonios tenemos que aguantar que no se financie una ley que además mejora la vida de esas personas que ya tienen bastante sufrimiento con la enfermedad terrible que sufren, y que además estamos perdiendo, por horas vamos perdiendo más enfermos de esta enfermedad tan terrible? Es que es criminal, Pablo. No lo entiendo, ¿es crueldad? ¿Qué es? Es que no lo entiendo, de verdad, te juro que hasta ahí no me llegan las entendederas, porque incluso en política te puede beneficiar.
Si hablamos ya de Claro. de la crueldad, afinidad política, hasta en eso te puede beneficiar, pero no lo hacen. Es increíble. Quizá porque la iniciativa fue del Partido Popular, entiendo que será por eso, pero es que es inexplicable. Son personas enfermas que sufren y que tienen ese derecho, al menos, a tener una vida digna dentro de lo que cabe. Entonces, bueno, es que son 200 millones de euros, joder. Es que yo al día analizo mucha más de esa cantidad de gasto público, al día. Yo y mi equipo analizamos más de eso. Por lo tanto, nos resulta inexplicable y de verdad no entiendo qué está sucediendo con esa ley, y al igual que con otras muchas cosas. Pero bueno, esa ley es un ejemplo más palmario y más actual de lo que está haciendo el gobierno con el dinero público. O fíjate también si, porque dices, bueno, venga, ya te vas a lo más extremo de esa maldad, de esa crueldad, venga, de esa criminalidad con todas las informaciones que estamos viendo de movimientos, de enlaces, de empresarios, de instituciones, de personas individuales, bueno, todo tipo de conexiones. Y tú dices, pero ¿cómo es posible habiendo pasado, imagínate, ya por irte a lo más material, decir, te ha pasado lo de la gota fría en toda España, pero bueno, con mayor calado en la Comunidad Valenciana. Trata de solucionarlo por ahí, por esa vía, Claro. ¿no? Sí. Que también está haciendo falta dinero. ¿Y quién está poniendo dinero? Iniciativas privadas, la Generalidad Valenciana, que también, por mal que lo hiciera, también se ha adelantado a decir, es que hay que salvar la vida de estas personas como sea. Bueno, las que la han perdido ya no, pero a lo mejor sus familiares o todas esas infraestructuras que han quedado dañadas. Venga, vamos con lo que podamos. Pero es que ni siquiera el Ni gobierno está siquiera eso. lanzando todas esas ayudas que había dicho Pablo. Así es que fíjate, por ejemplo, parece que hoy nos hemos abonado al 200, pero bueno, el Barranco del Pollo, la canalización de agua necesaria, por ejemplo, para Sí. evitar lo del el Barranco del Pollo, para evitar ese tipo de inundaciones, estaría presupuestado anteriormente, incluso aprobado en algún sitio, creo que incluso en el propio gobierno autonómico valenciano, estaba en torno a unos 200 millones de euros. Es decir, 200 millones de euros que en los presupuestos generales del Estado o de un presupuesto de transportes, un presupuesto de cualquier, incluso, te diría, comunidad autónoma, pues no es mucho dinero, realmente, no lo es. Digan lo que digan, no es mucho dinero. Entonces, bueno, nadie aborda esa obra, nadie plantea y planifica esa obra para hacerla lo antes posible, para evitar que si hay otra riada de este calibre, suceda nada parecido. Porque es que a hoy en día, si vuelve a suceder, vuelve a pasar. Sí. Es decir, todo lo que se ha restaurado, todo lo que se ha trabajado, no valdría para absolutamente nada. Estamos poniendo la tirita con un montón, miles de millones de euros de daños, ahora se empieza a rehabilitar algunos edificios, pero nadie aborda esa obra. Es una cosa increíble, porque uno se tiran los trastos a otro y al final el dinero público que tiene que servir al interés público y a los derechos de los ciudadanos se va en otras cosas. Y ese es el auténtico drama que creo que tiene esta nación, amén de todos los casos de corrupción, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos diariamente, de lo que hablamos diariamente, al final yo creo que es secundario con respecto al gran problema de España, que es que el dinero público no se destina a lo que realmente se necesita. Y ese es el auténtico drama. Yo por eso te quería, cuando estábamos organizando cómo planteábamos muy bien, porque pues eso, esta entrevista y cualquier otra en la que tú estés presente, Pablo, puede durar desde minutos hasta horas, hasta días, analizando toda la información y viendo qué tipo de conexión hay, pues lo que hemos mencionado con Nicaragua, con Nicaragua, con Guatemala, con Mozambique, en fin, con todo tipo, pero tampoco hace falta irnos tan lejos porque tú has mencionado ese dinero destinado a, espérate, ¿cómo se llama? La familia de la televisión, a Radio Televisión Española, a ese último y detestable programa. Y también, por ejemplo, yo he visto que hay una partida que está destinada a la Fundación del Desarrollo del Pensamiento de una asociación vinculada a EH Bildu. O sea, esto es una cosa, tú hablabas de los presos de Hamás. O sea, Sí. esto... Por Esto eso es terrible. Esto es terrible. Esto de verdad, yo ya lo sabía, porque yo ya sé que las fundaciones vinculadas a partidos políticos pues tienen financiación pública de varios ministerios, cuidado, no solo del Ministerio de Interior. Sí. Pero bueno, analicé la fundación Irachar. Irachar en vasco, es la fundación vinculada a Bildu, en la que, bueno, recibe determinadas cantidades
semestrales de dinero público porque está desarrollando el pensamiento político. Esa es literalmente la ayuda que reciben, ¿vale? Pues en esta se ubica nada más y nada menos que el preso etarra, bueno, el etarra ahora, Kubati. Hablamos de una persona, un asesino condenado a más de 1.200 años de prisión por 13 asesinatos y varios atentados que no pudo ejecutar. Por lo tanto, ya estamos viendo en qué se va el dinero público. Toda esta marea de dinero público que se va a enemigos de España y a asesinos confesos que están cobrando un dinero público por estar en una fundación vinculada a un partido político que, bajo mi punto de vista, debería ser ilegalizado cuantas veces se formara. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Nadie entra a analizar todo este tipo de asuntos y es lo que realmente me escama y me produce indignación, puesto que cuando tú entras eres el primero siempre. Me está sucediendo últimamente que cuando entro a analizar algo o entro a ver algo, de repente me doy cuenta de que somos, nuestro equipo, mi equipo y yo somos los primeros que entran a analizar, los primeros que entran también a valorar este tipo de ayudas y cuestionar este tipo de ayudas. Pero aunque seamos los primeros, es cierto que la ciudadanía también reacciona. Hay una marea también de condena a todos estos tipos de gastos que demonios, estamos pagando muchos impuestos y no queremos sufragar este tipo de historias, puesto que además son incoherentes con nuestro propio modelo institucional y democrático. Por lo tanto, bueno, todo aquel que se muestre en contra de nuestra democracia o nuestro modelo de Estado, que se nutra por sí mismo y que gane dinero como pueda, pero no pilla ni un céntimo de lo público. Eso creo que es básico para que un Estado funcione de verdad de forma coherente. ¿Cómo podemos financiar a los enemigos de España o a los enemigos de este país? ¿O a los que lo quieren destruir? Es que es incoherente, es absurdo. Debería ser hasta cuasi delictivo, pero no lo es. Y ese es el auténtico drama. Hay, Pablo, también una mención que hacer, que creo que hasta el momento no la hemos tocado, que tú también detallas en tus informaciones sobre las ONGs. A mí me ha llamado la atención Movimiento por la Paz, pero seguro que habrá también otras menciones con respecto a recibir, a ser receptores de esas cantidades millonarias también. Sí, hay cientos de ONGs. Pero hay una que me ha llamado especialmente la atención, puesto que en su junta directiva prácticamente todos son socialistas, algunos incluso están en activo en el propio Congreso. Hay diputados del Congreso, hay concretamente una diputada del Congreso y socialistas de rancio abolengo de hace ya mucho tiempo, que se han vinculado todos en un consejo de administración a esa ONG. Y claro, cuando pues vemos Movimiento por la Paz, el desarme y tal, digo, bueno, venga, vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué hay por aquí? Que encontramos en los últimos 4 años más de 84 millones de euros para una ONG. Es una auténtica salvajada. Es una auténtica salvajada. No hay una ONG que yo haya encontrado que reciba tantísimo dinero público y que además tenga ese grado de opacidad que lo tiene, a la hora de distribuir ese dinero. Por lo tanto, es evidente que aquí hay algo que está sucediendo, que nosotros nos estamos perdiendo y que es cierto que cuando publicas la información no hay mucho eco y este silencio me resulta todavía mucho más problemático, porque sí que es cierto que en redes sociales tiene mucha repercusión, pero no sale de ahí. No hay un grupo que diga, no, vamos a auditar esta ONG, no, vamos a ver estas ayudas a qué van. Los grupos políticos deberían activarse, como hice yo en el Congreso, no soy modelo de nada ni ejemplo de nada, pero deberían activarse en el control de lo público porque para eso deben estar. Y ellos tienen acceso a todas estas cuentas y a todas estas entidades y organismos afines al gobierno y, por lo tanto, deberían entrar a saco a ver qué demonios hay ahí. Que si está todo legal y tal, bueno, pues estar más o menos de acuerdo en la cantidad de dinero que reciben insidiosas. Claro. Yo no les daría, evidentemente, tanto dinero, porque aquí hay muchas más necesidades que no están siendo atendidas. Pero si es legal, si está todo cubierto, si han hecho proyectos y tal, bueno, vale. Pero es que nadie entra a analizarlo y eso es lo realmente sospechoso. Ahí, Pablo, uno de tus comentarios que también me llamaba la atención con respecto a bueno, pues esa pobreza en la que nos estamos viendo cada día más metidos, llevados hacia ese abismo que yo decía
al principio se pretende destruir la capacidad de soberanía del país, como en tantos otros. Sabes que están las imposiciones de esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En fin, son muchas las cuestiones que tanto a nivel interno como externo no solo están tratando de destruir a nuestro país, a España, como a tantos otros, pero a mí me gustaría, por esa mención de pobreza, por esa mención de dependencia, elevar también la voz sobre toda esa manipulación de información que por parte de las fuentes oficiales es así. O sea, es decir, todo va bien, aquí no pasa absolutamente nada, la economía va estupenda, tenemos el progreso mejor que nunca, bueno, pues eso, pues los votantes están estupendos y no es real, eso no es la realidad que se vive. No es la realidad, están generando pues un halo de normalidad y un halo de incluso progreso que no existe, puesto que las cuentas del Estado, que dicen que vamos como un cohete, no dejan de crecer en cuanto al endeudamiento. El endeudamiento implica intereses, el endeudamiento implica negocios internacionales que hacen que nos lastre nuestra propia economía a la hora de exportar e importar. Y bueno, esto, que hoy parece que no lo vemos porque las terrazas están llenas, porque tenemos lo necesario para vivir a día de hoy, pues esto genera una especie de pozo en el que, bueno, va a llegar un momento en el que todos vamos a caer, nuestra economía se va a venir abajo y cuando se venga abajo, porque se tiene que venir abajo con tantísima deuda, pues entonces rezaremos por volver al estadio anterior, pero es que esto lleva pasando muchos años. No se está haciendo absolutamente nada, al contrario, se aumenta el gasto público, a pesar de ser un Estado muy recaudador, se sigue aumentando el gasto público y sigue habiendo déficit y seguimos endeudándonos. Ese es el problema. Si todo el dinero público que se recibe por el gobierno, en este caso, se gestionara para servicios públicos exclusivamente y se dejaran de establecer este tipo de negocios y entes extraños, incluso crear un aparato infinito del Estado, pues evidentemente al país le iría muchísimo mejor. Tendríamos una generación de futuro, la verdad que con un progreso muy interesante, de hecho, de nuestros hijos vivirían mucho mejor. Y ahora, como tenemos el pan para hoy, ya veremos a ver el mañana, pero desde luego con el endeudamiento, creciendo como está creciendo, a pesar de recaudar más que nunca, pues las cuentas empiezan a no salir. Así que, bueno, iremos viendo, sufriremos las consecuencias, puesto que nadie parece estar por la austeridad necesaria en cuanto a generar y a quitar toda la grasa del Estado, que no es poca. Así que, bueno, iremos viendo. Eso imagino que será alguna de las referencias que vayas a hacer, que tengo aquí apuntado, lo tengo aquí en un cartelito y de hecho si le pido a mi compañera también para que lo veas en pantalla, la foto 18 de esa mención que dice todo es economía, las primeras jornadas de liderazgo económico donde mañana vas a estar en compañía de Rubén Manso, el presidente Diego de Covarrubias. Y hablando precisamente de cuál es esa postura que debe asumir a España con respecto a la deriva económica que estamos tomando. Así es, estaremos ahí con el profesor Manso, compañero también del Congreso y un gran economista y una gran persona. Estaremos con él es el auténtico experto en economía. Mis dotes económicas son bastante limitadas, pero sí que hablaré mucho de lo que es el control del dinero público, que ya durante estos años me he ido especializando más por los hechos que por otra cosa. Y bueno, hablaremos de la eficiencia del gasto público, que es lo que quiero tocar especialmente, puesto que he detectado tanta maquinaria inservible en el Estado que las cifras a todos aquellos asistentes que tengan el gusto de ir les van a marear un poco. En el Instituto Español de Economía, ¿verdad? Así es. Vale. Es que no tenía yo apuntada la dirección, pero viendo justo el logo, pues no me cabía duda que iba a ser ahí. Pablo, tengo que hacerte una mención hasta donde quieras hablar por tu condición de policía hacia, bueno, pues toda esa deriva política también que está tomando algunos mandos, como bien sabes y estamos viendo todos, es inevitable, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El otro día estuve yo con unos compañeros del sindicato Jupol y nos decían, bueno, esto ya llevamos tiempo denunciándolo, Cristina, sobre algunos mandos directivos y de cúpula que son completamente políticos. Y eso es lo que nos
tiñe de negro el expediente, nos tacha esa labor que otros tratamos de hacer de forma impecable y es, la verdad, algo que no se puede consentir. Sin duda, yo estoy muy de acuerdo con los compañeros porque, bueno, al final un policía, un guardia civil, policía local incluso, tiene que ser intachable. No puede haber fisuras. ¿Y qué pasa? Que cuando la política, en el peor de sus aspectos, porque para mí de verdad la política no es fea, es feo lo que se está haciendo con ella. Claro. Pero cuando la política entra, como si dijéramos, como un elefante en una cacharrería, en un ministerio, y además arrolla y empieza a entrar en determinados favores con mandos, pues tenemos los problemas que estamos viendo ahora mismo. Acabamos de ver que el secretario de Estado de Seguridad, que es el jefe de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, se ha ido por motivos personales supuestamente, pero la verdad que todos los hechos que estamos conociendo y todos los que se está viendo también a través de las informaciones periodistas que apuntan a que se va en contra de la UCO, pues evidentemente todo esto hace que haya ese tipo de movimientos. No lo estoy vinculando, pero sí que apesta a que algo está sucediendo también en el interior, que desde luego muestra, al menos esa es mi percepción, una lucha entre buenos y malos. Vamos a ver quién gana, pero desde luego yo te digo que con mi experiencia, y no es corporativismo, en el Cuerpo Nacional de Policía hay muchísimos más buenos que malos, también entre los malos. Por lo tanto, solo se trata de que, como decía, ahí lo diré, como decía Malcolm X, creo que era, dice, no me asusta el ruido de los malos, sino que me asusta el silencio de los justos. Sí. A mí me asusta mucho que los justos se callen, por eso yo tampoco entiendo que yo soy justo, o al menos me quiero considerar como tal, y por eso intento no callarme hasta donde me permite mi normativa y denunciar todo aquello, o por lo menos publicar todo aquello que considero incorrecto. Por lo tanto, bueno, vamos a seguir peleando. Aquí hay que dar la batalla por lo justo. Cuando tú luchas por lo justo, desde luego, al final, todos al final terminan uniéndose a esa batalla, aunque no estén muy convencidos de ella. Pero claro, hace falta que los justos hablen y que se pongan de acuerdo. Dos cositas que te voy a decir, Pablo, porque sé que tienes otras obligaciones. Uno, que no sé si ahora ha pasado esa otra fotografía, pero bueno, si no lo decimos un poquito más adelante, simplemente voy a hacer la mención porque vas a estar en un coloquio, aquí hablamos ya del mes de junio, el día martes 17 en el local, antes habíamos hablado de Marcos de Quinto, pues en el local de Pie en Pared, en Marqués de Cubas número 23, con tu mención a la vida detrás de la política y vas a estar también en compañía de Carles Enric. Pero ya te digo, lo veremos porque además es buen amigo de esta casa, Marcos de Quinto, con lo cual yo estaré encantada de darle un poquito más de detalle a este coloquio que vais a tener, pero necesito preguntarte a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad y con todas esas denuncias que estamos viendo que bendito sea el momento en el que cada vez más se están llamando la atención sobre la inseguridad, sobre las puertas abiertas, la inmigración, la ilegalidad. ¿Cómo estáis ahora mismo desde las fuerzas y cuerpos de seguridad viendo la situación? Esto hay que pararlo. Bueno, es evidente que es un drama. Es un drama que tiene muchas víctimas, ¿eh? Tiene muchas víctimas. Y vosotros también formáis parte de esas víctimas. Efectivamente, entre ellos nosotros, que hay compañeros que se dan bien la batalla en este sentido y que también sufren también todos esos daños derivados de esta marea humana que está llegando, pero tenemos un problema que es de política. Esto no genera inseguridad, pero el problema es de política. Si se quiere, se puede. Si se quiere, no es que se pueda parar, pero sí se puede hacer coherente y de una forma razonable. Léase, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, el de Meloni. Meloni, antes de entrar al Ejecutivo italiano, sufrían en ese país un auténtico drama que parecía imparable. Pues de repente, al entrar esta mujer, con cierta polémica, es cierto, ejecutó determinadas políticas que han reconducido la situación y que lo han hecho más coherente sin que haya demasiado sufrimiento. Por lo tanto, bueno, es que hacerlo mal implica sufrimiento de todos.
especialmente todos aquellos que se hacen a la mar buscando una vida mejor. Por lo tanto, evidentemente, algo hay que hacer con esto, pero no nos compete a nosotros, desgraciadamente, porque esto está a nivel político y esto lo decide el Ejecutivo, pero sufriremos las consecuencias de las malas políticas si se siguen ejecutando esas malas políticas. Y creo que con este gobierno no hay mucha perspectiva de cambio. Pues Pablo Cambronero Piqueras, yo estoy encantada y para mí es un orgullo haber podido estar contigo aquí en el termómetro, en este espacio de mediodía, donde seguimos tanto tus informaciones, también los compañeros de la redacción de atv.news, también, por supuesto, en el canal de YouTube de Estado de Alarma. Y muchísimas gracias por tu trabajo, porque es, bueno, es algo que pocas personas pueden hacer como vosotros, con ese detalle, con ese interés y con esa responsabilidad, que habiendo estado de parte de la política ahora fuera, pero seguís todavía con esa conciencia y con ese deber público. Pues muchísimas gracias, Cristina, por tus palabras. Es un honor para mí estar en esta cadena en la que tantas veces he estado antes, y sobre todo contigo, porque bueno, ha sido un encanto conmigo, y tus palabras de verdad que son magníficas y nos ayudan y nos animan a seguir trabajando en el sentido en el que lo estamos haciendo. Seguiremos controlando o intentando controlar lo público. Hablamos siempre, porque hay que decirlo claro, de datos publicados, así que no van a haber una mentira en todo lo que decimos, porque todo viene comprobado con enlaces y con datos que ha publicado el propio gobierno. Por lo tanto, gracias de nuevo a la cadena, a ti, y encantadísimo de estar con vosotros cuando queráis. Bueno, pues seguiremos publicando y dando difusión a toda esta información que parece, todo apunta a que viene vislumbrándose ese precipicio al que se asoma este gobierno. Vamos a ver si es así, Pablo. Vamos a ver si hay suerte y conseguimos que haya un gobierno, vamos a decirlo así, un gobierno coherente y que sitúe a España donde realmente se merece, que es muy arriba. Gracias de nuevo, Pablo Cambronero Piqueras. Un placer tenerte. El placer es mío. Gracias. Un abrazo, adiós.